continuando con esta mesa de arritmias asociadas a disfunción ventricular, voy a desarrollar el tema de extrasistolia ventricular que puede originar disfunción y a su vez que puede ser revertida después de la eliminación de la arritmia. La relación entre extrasistolia ventricular y disfunción fue establecida hace más de 20 años por el grupo de trabajo de Daffy y colaboradores de Mayo Clinic. Nosotros reportamos una experiencia inicial de un grupo de pacientes con extrasistolia ventricular frecuente originada en el tracto de salida del ventrículo derecho y que después del tratamiento de ablación mejoraban la fracción de eyección en el seguimiento. Después fue publicado en este metaanálisis de un grupo canadiense como una de las primeras experiencias en reportar estos pacientes junto a otros grupos en el mundo. Nuestro grupo con el mayor tiempo de seguimiento y con una respuesta de mejoría de la función ventricular al eliminar la extrasistolia. Es así que decidimos formar un grupo de trabajo junto a centros referentes, sobre todo el Hospital Clínico de Barcelona, nuestro centro en Argentina, algunos centros también en España y de otros lugares de Europa. Y es así que después de 5 años de trabajo continuo, incluyendo pacientes y evaluando diversas variables, a partir de 2013 hemos realizado varias publicaciones referentes al tema, al menos una por año en revistas de alto impacto sobre este tema específico, intentando responder algunas preguntas clínicas que puedo resumir aquí en 9 preguntas que han sido contestadas con esta investigación o con este grupo de trabajo. La primera es si nosotros podemos mejorar la fracción de eyección en pacientes con y sin enfermedad cardíaca estructural. En el año 2013 publicamos en JACC este trabajo sobre cómo eran los cambios neurohormonales, estructurales y funcionales después de la ablación de extrasistolia ventricular frecuente en pacientes con disfunción ventricular. Lo novedoso fue que incluimos pacientes sin cardiopatía estructural y también pacientes con cardiopatía estructural. Y encontramos que un punto de corte de la carga extrasistólica fue el 13% y que en pacientes con ablación exitosa y sostenida en el seguimiento con esta carga extrasistólica podíamos obtener mejoría de la fracción de eyección, mejoría de la clase funcional y mejoría de los valores de péptido natriurético, es decir, mejoría de la insuficiencia cardíaca. De ahí el concepto de extrasistolia que induce cardiomiopatía, donde al eliminar la extrasistolia podemos lograr la reversión total de la disfunción. Extrasistolia que empeora la cardiomiopatía, por ejemplo, en pacientes con infarto previo, donde la disfunción ventricular es magnificada por la extrasistolia y uno puede revertir parcialmente la disfunción por medio de la eliminación de la arritmia y que podemos mejorar esta disfunción en pacientes prácticamente de cualquier etiología. La segunda pregunta es ¿cuál es el punto de corte de carga extrasistólica? Y sobre esto se ha discutido mucho, se han reportado diversos valores de carga extrasistólica con los cuales uno puede
pensar de que va a obtener un beneficio eliminando la carga rítmica. En nuestro grupo hemos encontrado el valor de 13% y promediando, y para tener un valor simple de recordar, podríamos decir que a partir de un 10% de carga extrasistólica uno puede esperar una reversión de la disfunción. La tercera pregunta es si nosotros podemos evitar algunos implantes de desfibrilador en prevención primaria. Esto es bastante desafiante y nosotros publicamos en JARRID 2015 en un grupo de 66 pacientes con disfunción ventricular severa, criterios para prevención primaria con implante de desfibrilador y alta carga extrasistólica. El 65% de estos pacientes fueron, después de la ablación, sacados de la indicación de prevención primaria por la mejoría de la fracción de eyección. Del grupo de no isquémicos, de un grupo de 55 inicial, 23 permanecen con indicación y de un grupo de 11 isquémicos, solo uno permanece con indicación. Y el mayor cambio, sobre todo, se observó después de los 6 meses de seguimiento. La mejoría de la respuesta a la resincronización, bueno, bajo este mismo concepto, en pacientes con resincronización y alta carga extrasistólica, con no buena respuesta o con un porcentaje no alto de estimulación, hemos reportado también la mejoría de la fracción de eyección al obtener una estimulación mayor al 95% después de la eliminación de la extrasistolia. ¿Cómo identificamos a los posibles respondedores? En 2017 publicamos este algoritmo donde encontramos 3 características clínicas fundamentales del grupo con respuesta. Un QRS basal menor a 130, una alta carga extrasistólica, en este caso fue del 17, y un diámetro de fin de diástole menor de 63. Es decir, paciente no tan dilatado, con alta carga y con un QRS basal no tan ancho. ¿Cuál es la influencia del escara? Otro tema en discusión. Se ha planteado que pacientes con grandes escaras no se beneficiarían de intentar eliminar la extrasistolia por la poca posibilidad de mejoría. Es así que realizamos un análisis publicado hace un par de años empleando un nuevo software de imagen donde se asocia la navegación tridimensional y la resonancia, donde acá podemos visualizar en rojo marcada la escara, en violeta el tejido normal, en un paciente con fracción de eyección de 30, con alta carga extrasistólica, que post-ablación mejora la fracción de eyección y se reduce la carga extrasistólica, donde la escara no ha sido mayormente modificada, como es esperable, pero sí la disfunción ventricular. Y en pacientes, cuando uno hace el análisis general, solamente el 50% de origen de la extrasistolia está en la escara, en el 50% está en otro lugar. Esto tomando la población general de isquémico y no isquémico. ¿Cuál es la influencia del QRS basal en la recuperación después de la ablación? Como ya teníamos algunos datos del algoritmo, luego fuimos a analizar esto específicamente y publicamos este año en Europace los resultados de esta evaluación. Y vean ustedes, hay una relación lineal inversa en la duración del QRS. A más ancho el QRS, menor posibilidad de respuesta. Acá vemos que los QRS más normales tienen la probabilidad de respuesta mucho mayor, siempre hablando del QRS basal.
cuál es la relación entre el sitio de origen y los resultados de ablación en pacientes con infarto de miocardio previo. Esto sí, analizando específicamente el grupo de infarto, y encontramos que en el grupo con infarto previo, el origen de la extrasistolia ventricular está fundamentalmente en la escara o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y fundamentalmente un sustrato muy relacionado a fenómeno isquémico necrótico es el de los músculos papilares, a diferencia del grupo de los no isquémicos. Podemos, y esta es la última pregunta, si podemos tener un impacto en la mortalidad. Para esto analizamos más de 300 pacientes en una publicación del año pasado, y donde encontramos que cuando había una reducción absoluta de la carga extrasistólica mayor o igual a 18 puntos, había una diferencia significativa y podemos tener impacto en cuanto se evaluaba la mortalidad cardíaca o el trasplante, versus una disminución menor al 18% de valor absoluto. Esto tiene un gran impacto clínico y, de acuerdo a lo que hemos revisado, este sería el primer estudio que ha demostrado que en pacientes con alta carga extrasistólica más disfunción ventricular se puede obtener una reducción de la mortalidad. Como conclusiones, entonces, puedo decir que en pacientes con alta carga extrasistólica más disfunción ventricular izquierdo, podemos tener un gran impacto a través de la ablación por catéter para eliminar la extrasistolia ventricular. Que es muy importante la carga extrasistólica, deberemos esperar en cuanto a la evaluación de pacientes con disfunción ventricular importante, con insuficiencia cardíaca, no aceptar que es una disfunción ventricular establemente baja si no hemos evaluado, por ejemplo, la carga rítmica. Si el paciente ya está convenientemente revascularizado, con el tratamiento médico óptimo para insuficiencia cardíaca y se han hecho todas las terapias posibles, debemos evaluar la carga rítmica. El Holter, en este caso, ha sido nuevamente incorporado como un estudio valioso para determinar la conducta a seguir en estos pacientes. También es importante conocer que podemos mejorar pacientes de cualquier etiología en los análisis de estos diversos estudios de nuestro grupo. Hemos incluido pacientes no solamente con cardiopatía isquémica o dilatada idiopática, sino de otras etiologías específicas. Algo muy desafiante que podemos evitar el implante o la indicación de implante de desfibrilador con prevención primaria al sacarlos de esta indicación mediante la mejoría de la función ventricular. Podemos mejorar la respuesta a la resincronización en pacientes que no están estimulados convenientemente en un alto porcentaje debido a la presencia de extrasistolia, y que finalmente también podemos impactar sobre la mortalidad. Es algo que debemos tener en cuenta. Cada vez más tenemos evidencia del beneficio clínico que podemos brindar a nuestros pacientes con una correcta evaluación, con una correcta terapia ablativa para impactar en cambios funcionales, como la clase funcional, cambios estructurales como la fracción de eyección y cambios neurohormonales como la disminución de los valores del péptido. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.